¿Qué tal, amada iglesia? Qué bueno es poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Yo titulé este mensaje La simpleza de Jesús. Y vamos a estar leyendo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, de los versículos 25 en adelante, porque de esta palabra podemos rescatar 3 principios para vivir la vida del reino de Dios de una manera simple, pero que agrade su corazón. Así que vamos juntos a leer la palabra del Señor. Dice así el versículo 25 de Lucas capítulo 10. En ese momento, un intérprete de la ley era un escriba, alguien que se encargaba de interpretar la palabra de Dios y bajar esa enseñanza a su pueblo. Y dice que para poner a prueba a Jesús, dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees allí? De alguna manera Jesús le está diciendo: ¿cómo estás interpretando la ley de Dios? El intérprete de la ley respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo: has contestado correctamente, haz esto y vivirás. Pero aquel, queriendo justificarse a sí mismo, le preguntó a Jesús y le dijo: ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le respondió con una parábola, con una enseñanza, con una ilustración, que era la manera que Jesús tenía para enseñar una verdad del reino. Le dice: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que le robaron todo lo que tenía y lo hirieron, dejándolo casi muerto. Por el camino descendía un sacerdote y aunque lo vio, siguió de largo. Cerca de aquel lugar pasó también un levita y aunque lo vio, también siguió de largo. Pero un samaritano que iba de camino se acercó al hombre y al verlo se compadeció de él. Y le curó las heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó a una posada y cuidó de él. Al otro día, antes de partir, sacó 2 monedas, se las dio al dueño de la posada y le dijo: cuídalo. Cuando yo regrese, te pagaré todo lo que hayas gastado de más. De estos 3, le dice Jesús a este intérprete de la ley, ¿cuál crees que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y aquel intérprete de la ley respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: pues ve y haz tú lo mismo. Yo titulé, como te decía recién, este mensaje La simpleza de Jesús. Cuando uno lee los evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan y estudia la vida de Jesús, vemos que Jesús no era una persona complicada, complejo o confuso a la hora de poner en práctica los principios y los valores del reino de Dios. Él vivía la vida del reino de manera simple y resolvía de forma práctica las diferentes situaciones que se le presentaban en su andar diario. Si tenía hambre y no encontraba algo para comer en la higuera, la maldecía. Si tenía que alimentar a la multitud con 5 panes y 2 peces, lo hacía. Si tenía que calmar el viento y la tempestad para seguir durmiendo, Jesús lo hacía. Si los discípulos estaban a la mitad del mar con su barca y él estaba en tierra, caminaba sobre las aguas. Si él decía: si alguien te hiere, poné la otra mejilla. Si alguien te pide que camines 1 milla, camina otra milla extra más. Si alguien te pide prestado la capa, dale 2 capas. Y así Jesús resolvía lo que parecía ser algo tan complejo y tan difícil con tanta simpleza. Claro que en el momento donde Jesús comienza su ministerio público, el lugar de donde él vivía, ahí en Palestina, era un escenario religioso complicado y hasta corrupto, porque en el tiempo de Jesús convivían 5 sectas: la secta de los fariseos, que fue la secta que más se opuso a las enseñanzas de Jesús. También podemos ver la secta de los saduceos, de los herodianos, de los celotes y los esenios. Y aunque Palestina estaba infectada por las leyes y reglas de estas sectas, que en vez de acercar con las leyes al hombre a Dios, lo terminaban alejando, Jesús se movía en el ambiente de lo simple.
Para que te des una idea, mi hermano, los líderes religiosos habían desarrollado un sistema religioso con 613 leyes. Eligieron ese número porque era la cantidad de letras que contenían los 10 mandamientos. Luego el Pentateuco, es decir, los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, hallaron que en esos 5 libros encontraron 613 leyes o mandamientos. Esos 613 mandamientos estaban divididos en 2 listas, en 2 tablas. Así como las 2 tablas de la ley, que una tabla de la ley entregada por Dios a Moisés para que Moisés la dé al pueblo. Ahí en Éxodo capítulo 20 podemos leer acerca de los 10 mandamientos. Una tabla de los 10 mandamientos contenía todo lo que tenía que ver con mi relación con Dios. Y la otra tabla, la otra lista, tenía que ver con mi relación con el prójimo. Por eso cuando Jesús le pregunta qué lees, cómo está escrito, este hombre responde los 2 primeros mandamientos que están uno en cada tabla. Pero ellos habían elaborado todo un sistema religioso con estas 613 leyes dividido en 2 listas. 248 mandamientos de lo que se podía hacer. Y la segunda lista contenía 365 mandamientos de lo que no se podía hacer, una para cada día del año. Entonces los líderes se juntaban y debatían acerca de estas 613 leyes que ellos mismos habían interpretado, producto no solamente de los 10 mandamientos, sino también de los 5 primeros libros de la ley. Algunos recordarán cuando Jesús fue con su familia a una de las fiestas que se celebraba en Jerusalén, y cuando la familia vuelve de Jerusalén a Nazaret, se dan cuenta que Jesús no estaba en el camino y ya habían recorrido 3 días, y cuando regresan a Jerusalén, Jesús, con tan solo quizás 12 años en ese momento, estaba sentado con los intérpretes de la ley discutiendo, intercambiando sabiduría con respecto a esos mandamientos. Este conjunto de leyes o mandamientos que los religiosos de la época habían elaborado se los conocía como el yugo del rabino. Porque una vez que yo interpretaba los 613 mandamientos, ponía mi propia práctica, mi propia enseñanza. Entonces, esta enseñanza del rabino se la conocía como el yugo del rabino. Por eso cuando Jesús ahí en Juan capítulo 5 sana al paralítico que está en el tanque de Betesda y se da cuenta que lleva ahí 38 años esperando el movimiento de las aguas para ser sanado, y Jesús lo sana y le dice a este hombre, bueno, toma tu camilla, es decir, toma tu silla, debe ser la silla de rueda para nosotros en este momento, en este tiempo, le dice, toma tu camilla y volvete a tu casa. Este hombre, cuando se dirigía sin duda alegre y contento porque había sido sano de esa parálisis que le impedía por 38 años poderse mover libremente, cuando va por el camino, unos judíos lo ven que él está cargando una camilla y le pregunta, ¿qué haces cargando la camilla? ¿No te está permitido en sábado cargar esa camilla? Fíjense en lo que los judíos vieron. Vieron a un hombre que cargaba una camilla, pero no vieron la sanidad que había recibido ese hombre. ¿Cómo no van a conocer los judíos del pueblo a ese hombre que estaba paralítico durante 38 años y era dejado todos los días en ese estanque para ser sanado? Se concentraron más en que él estaba cargando esa camilla que en lo que Jesús había hecho por él, que él había sido sanado. A eso, de alguna manera, se lo conocía como el yugo del rabino. Cada rabino tenía una interpretación de lo que no se podía hacer y de lo que podía hacerse un sábado. Y grande de los conflictos que Jesús tuvo, en realidad los fariseos tuvieron con Jesús, fue porque Jesús decía que quebrantaba el sábado. Pero él más de una vez interfirió y dijo que el sábado fue hecho a causa del hombre y no el hombre a causa del sábado. Y por eso él sanaba el sábado. Pero estos judíos le dijeron, ¿quién? ¿Qué rabino te enseñó que vos podés llevar esa camilla? Porque se lo conocía a las enseñanzas como el yugo del rabino. No por nada Jesús le dice
a la multitud, al pueblo: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. El yugo que cada rabino ponía sobre sus discípulos era muchas veces un yugo que ni ellos podían soportar. Por eso Jesús los confronta en más de una ocasión y los llama hipócritas, porque dice que ponen carga, peso, leyes sobre la vida de las personas y ni ellos mismos están dispuestos a llevar. Por eso Él le dice: ustedes hagan lo que dicen los fariseos, pero no imiten su conducta, no imiten su religiosidad. Todo lo contrario, vengan a mí y lleven mi yugo, que es fácil, que es liviano. Muchas veces nos encontramos con personas que dicen: bueno, a mí me es difícil cumplir las enseñanzas o los mandamientos. La vida cristiana es complicada, la vida cristiana es dura. Y comenzamos a ver la vida cristiana como la veían los judíos en la época de Jesús, como una carga, como un peso, y para cumplir los mandamientos con pesar, con angustia, viendo no pisar el palito o no pecar para desagradar a Dios. Pero Jesús se movía en el ambiente de lo simple. Jesús se movía en esto, en ese ambiente. Amo la simpleza de Jesús. Y en el pasaje que leíamos recién, o al principio de este mensaje, observamos que Jesús aplicó la simpleza frente a una pregunta capciosa o malintencionada que el intérprete de la ley quería hacerle a Jesús. Él le preguntó: ¿cuál es el mandamiento más importante? O sea, Jesús, de los 613 mandamientos que nosotros tenemos y hemos interpretado a la luz de los 5 libros y las 2 tablas de la ley, ¿cuál de estos te parece más apropiado o el más importante? Ahora, obviamente, Jesús le vuelve a preguntar a ese escriba, le dice: ¿cómo lees? ¿Cómo interpretás vos? ¿Cuáles son esos mandamientos más importantes? Y él le contesta con toda naturalidad: amar a Dios con toda el alma, con todo el corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él agarra las 2 tablas de la ley y nombra esos mandamientos más importantes: amar a Dios y amar al prójimo. Qué simpleza la de Jesús, que reduciendo la ley, simplificando la ley, llevándola a un plano más simple y más llevadero a la hora de vivir el reino de Dios, podemos ver que en estos 2 mandamientos se resume, como dice Mateo en capítulo 22, que también habla acerca de los mandamientos más importantes. Él dice: frente a estos 2 mandamientos se resume toda la ley y los profetas. Y dice que si vos quebrantás uno de esos 2 mandamientos, hacés la ley total, quebrantás totalmente toda la ley. Quebrantando esos 2 mandamientos, quebrantaba toda la ley. Jesús resume la vida cristiana que vos y yo tenemos que llevar en 3 principios poderosos que podemos aplicarlo a nuestra vida. Quizás nosotros como cristianos comenzamos a ponernos yugo sobre nuestras espaldas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que no tenemos que hacer? Y en realidad la vida cristiana se trata de un camino en el cual vos y yo tenemos que disfrutar. Claro que va a haber aflicción, claro que va a haber tristeza, va a haber enfermedad, va a haber dolor, vamos a vivir situaciones de prueba, pero la vida cristiana es un camino de gozo y de alegría, porque cuando uno deja de como humano parecerse a este religioso fariseo, donde todo se basaba en tener que hacer y no disfrutar de la vida cristiana, de la vida de Dios, ahí comenzamos a tener problemas. Jesús resumió la vida cristiana en estos 3 simples pasos: amar a Dios, amar al prójimo y, como consecuencia de amar a Dios y amar al prójimo, servir a la comunidad. Yo te animo que ahí en tu casa puedas anotar estos 3 principios y los puedas poner en algún lugar visible y de alguna manera se constituya en una regla, en una ley universal para tu vida y para tu familia, diciendo que amando a Dios, amando al prójimo y sirviendo a la comunidad, estoy llevando la vida del reino adelante. No se trata tanto de lo que hacemos o no hacemos, se trata de obedecer y aplicar la palabra de Dios, no tan solo siendo oidores, sino hacedores de su palabra y viendo el resultado, que amando a Dios,
amando al prójimo y sirviendo a la comunidad, estoy viviendo bajo la simpleza de Jesús. Muchas veces, mis hermanos, cada uno que viene a la iglesia ve que hay un montón de prohibiciones. No, no hagas esto, está prohibido. No hagas esto, está prohibido. Y nos limitamos más en lo que está prohibido que en lo que está permitido o en lo que podemos disfrutar dentro de lo permitido. Mi hermano, viví bajo la simpleza de Jesús. Esta simpleza nos lleva a amar a Dios. Y vos decís, bueno, pero ¿cómo aplico estos 3 principios a mi vida? Lo primero es amar a Dios, donde involucra toda nuestra vida, todo nuestro ser. Dice, amar a Dios con todo tu corazón. Y el judío o el hebreo, cuando hablaba del corazón, hablaba de la voluntad. Es decir, que hay una voluntad que no puede estar rendida o vencida, sino que por voluntad amo a Dios. Dice, amar a Dios también con toda mi alma, es decir, mis emociones, mis pensamientos, los tengo que amar, tengo que posicionarlos en amar a Dios. Pero también nos dice amar a Dios con todas tus fuerzas. Sin duda a vos te ha pasado como a mí vivir situaciones en donde ya no tenemos fuerza, donde quizás no tengamos ganas de conectarnos a la reunión porque tuve una semana cansada, o donde muchas veces cuando veníamos al templo nos encontrábamos con personas que no, me sentí cansado y me quedé en mi casa. O capaz que vos no estás participando en la casa de vida, no fuiste ese día, no, porque estoy cansado. Y entonces acá nos desafía este mandamiento si estamos amando a Dios con todas nuestras fuerzas. Claro que las fuerzas físicas se agotan, pero si hacemos ese esfuerzo extra y pedirle al Señor que renueve mis fuerzas, como las del búfalo, que renueve mis fuerzas y que me haga caminar y correr para no fatigarme, voy a poder amar a Dios desde ese lugar. Y amar a Dios también con toda mi mente, es decir, que nuestro razonamiento también esté alineado en amar a Dios. Una de las formas más prácticas que yo veo para poner en práctica este mandamiento es a través de las reuniones, es a través del culto. Por eso no quiero de ansioso anticiparme que en muy poco tiempo vamos a poder comenzar a abrir nuestras reuniones, quizás un poco más limitado, pero amar a Dios con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con mi voluntad, con mi mente y toda mi vida alineada en amar a Dios. El segundo principio que Jesús establece para vivir una vida simple o vivirla como la vivió Jesús es amar al prójimo. Dice la Biblia, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y hay algo muy importante en este caso. Si yo no me amo a mí, ¿cómo puedo amar al prójimo? Si en mi vida hay autoestima baja, si hay dolor, si hay falta de perdón, si hay rencor, enojo, ¿cómo puedo amar a mi prójimo con todo si yo no me estoy amando a mí mismo? El amar a mí mismo significa aprender a perdonar, aprender a vivir bajo el fruto del Espíritu Santo, el amor, la paz, el gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad, la templanza, la fe, la mansedumbre, todo ese fruto que está en nuestra vida, aprender a amarnos y a disfrutar de ese fruto. Amar a Dios, amar al prójimo y como tercer principio, servir en la comunidad. Cuando este intérprete de la ley le preguntó a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Jesús lo lleva al plano del servicio. Jesús lleva a activar la vida cristiana de amar a Dios, amar al prójimo, en servir a la comunidad. Porque el mismo apóstol Juan en sus cartas dice, no podemos amar a Dios de palabra, sino también lo tenemos que amar de hecho. Amar a mi hermano no solamente de palabra, sino también amar de hecho. Es decir, el amor en acción, el amor tangible, el amor visible mostrado sirviendo a la comunidad. ¿Qué te parece si vos evaluás tu vida bajo estos 3 principios? Porque yo también me lo hago. Aprender, Señor, hoy te amé. Señor, hoy mi mente, mi corazón, mi alma, mis fuerzas estuvieron dedicadas a amarte. Señor, hoy amé a mi prójimo, a mi próximo, al que está cercano a mí. Señor, hoy serví a la comunidad, de alguna manera pude hacer algo que engrandeciera tu nombre y glorificara tu nombre, y así extendiendo el reino de los cielos. Jesús presentó este principio de servir a la comunidad con la acción del buen samaritano. Quizás necesitamos más corazones samaritanos que corazones religiosos.
Más corazones que muestren el amor de Dios sirviendo a la comunidad. Actos de amor, acciones de amor que te lleven a vos a vivir una vida simple, una vida entregada a Jesús. Vos me podés decir, pero no sé qué hacer. ¿De qué manera puedo servir a la comunidad? ¿De qué manera puedo ayudar a mi prójimo? ¿De qué manera puedo mostrar el amor en acción? Bueno, a través del servicio. Quizás vos hoy digas, bueno, pero no tengo nada. Siempre tenés un recurso. Siempre tenés un recurso en tus manos. Este hombre, este buen samaritano que pasaba por ahí, a diferencia de los otros dos, dice que vio la necesidad, la vio, la miró y actuó en base a esa necesidad y comenzó a sacar, dice que sacó vino, sacó venda, lo vendó, lo curó, le puso aceite, lo puso en su cabalgadura, es decir, usó los recursos de él para servir al prójimo. Capaz que vos tenés un talento, un don, algo que vos puedas brindarlo al servicio de la comunidad. Esta es la mejor manera de poder hacerlo. Mire, mis hermanos, hoy tenemos oportunidades para servir, porque hay mucha necesidad. Y Jesús, cuando veía una necesidad, no hacía como el sacerdote y el levita que pasaba de largo. Jesús suplía las necesidades a través del servicio. No le decía, bueno, anda, ya se te va a pasar o ya vas a conseguir algo de comer. Él lo hacía, porque él vivía el reino de Dios de manera simple. Vos y yo estamos desafiados en este tiempo a servir al Señor. Vos y yo estamos desafiados en este tiempo a llevar el reino de Dios a través de estos tres principios: amar a Dios, amar al prójimo y servir en la comunidad. Por eso quiero bendecir tu vida y animarte, alentarte, que todo este tiempo que nosotros estamos viviendo no puede detener nuestra vida, porque la iglesia es un movimiento de acción, la iglesia es un movimiento tangible donde tenemos que hacernos visibles más que nunca en nuestra sociedad. Dios te ha puesto un don, Dios ha puesto talento en tu vida y ponelo al servicio de la comunidad. Que el Señor te bendiga y puedas aplicar estos principios para que puedas crecer en la gracia del Señor. Dios te bendiga.